calificaciones aprobados o aprobados. En otras palabras, este título me encanta porque o somos aprobados o somos aprobados. La intención de Dios de darnos alguna prueba nunca es reprobarnos o decirnos no eres lo suficientemente bueno. Hoy quiero hablar sobre las pruebas y cómo debemos pasar las pruebas. Y honestamente, el texto que voy a leer a continuación me deja perplejo porque nos pide algo que parece imposible. Pero si Dios es bueno, 3 veces bueno o 7 veces bueno, usando la numerología bíblica, que el 7 es perfecto y el 3 es la Trinidad, por eso dije 3 o 7 veces perfecto, bueno. Si Dios es enteramente y completamente bueno, ¿por qué Dios permite que entremos en dificultades? ¿Por qué si Dios es tan pero tan bueno y tan amoroso, por qué por momentos parece que permite que pasemos pesadillas aún como cristianos? Y si Dios es tan poderoso y omnipotente, como dice la Biblia, ¿por qué no detiene esa prueba tan difícil que me tiene a veces incluso llorando? O incluso hay quienes pueden pasar temporadas, meses deprimidos en una situación difícil. Y esto no es solamente para el que no es cristiano. Aún para el que es cristiano puede suceder. Pero ¿por qué Dios permite estas situaciones que nos agobian tanto por momentos? Miren lo que dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Diversas pruebas. O sea que pueden ser grandes, pequeñas, de todo tipo. E incluso usted puede tener 2, 3 pruebas a la vez. No solamente una, no digamos una prueba. Usted puede tener una prueba pequeña y 2 grandes, o 2 grandes y 3 pequeñas. O sea, pueden ser diversas pruebas o puede ser solamente una prueba. Pero ¿por qué Dios permite esto? Y hoy vamos a responder a esa pregunta. Qué importante es conocer la palabra de Dios. Y aún nos la pone más difícil porque dice, tened por sumo gozo. Honestamente, alguien puede perder su empleo y sentirá ese sumo gozo. Alguien es atropellado y puede estar en medio de la prueba en su rehabilitación por meses, incluso tener sumo gozo. Alguien que no recibe el justo pago en su trabajo, que te descuentan, que te despiden. Cuando alguien pierde un negocio, o sencillamente cuando ocurre algo que no nos gusta. ¿Realmente Dios nos está pidiendo algo que sea posible? Tener sumo gozo en las dificultades. ¿Por qué Dios dice tened por sumo gozo? En otras palabras, nada más ahí el Espíritu Santo nos está diciendo que hay una revelación, hay algo que tenemos que entender el día de hoy, el por qué los primeros cristianos podían tener un sumo gozo a pesar de que los podían tener con una espada en el pecho solamente para cruzar su corazón y morir. ¿Cómo es que el apóstol Pedro en sus últimos días estuvo dispuesto a morir y dijo, no me crucifiquen como a mi Señor, crucifíquenme de cabeza? ¿Cómo ese hombre pudo haber hecho eso? Y luego los azotaron en el capítulo 4 del libro de los Hechos y dice que salieron gozosos porque los azotaron y no eran cualquier tipo de azote. Era muy doloroso y aún así ellos salieron gozosos. ¿Qué sabían ellos
que estamos ignorando nosotros hoy en día, porque vienen las pruebas y caras largas, caras con amargura. ¿Qué tenían ellos que no tenemos hoy en día nosotros? ¿Tenían un corazón de acero o sabían algo que nosotros no sabemos hoy o no hemos querido entender hoy? Primero, debemos entender gozosos. Dice que tengamos por sumo gozo. Vamos a entender primero esa palabra. Y sumo gozo es muy diferente a alegría. Lo voy a explicar. Son dos cosas distintas. En la alegría tiene que haber situaciones externas para yo estar alegre. Es decir, me saqué la lotería, entonces estoy ¿qué? Alegre, contento. Mi hijo ya dejó las drogas, el alcohol, o mi hija ya está mejor en su matrimonio, entonces estoy alegre, contento. ¿Por qué? Porque las circunstancias determinan mi alegría. Sin embargo, el gozo es diferente. Las alegrías las tienes por circunstancias externas. El gozo no. En el gozo tú no necesitas algo externo. En el gozo viene de adentro hacia afuera. La alegría viene de afuera hacia adentro. Y repito, y el gozo brota de un corazón que tiene una relación con Dios y que busca su palabra y que busca entender los caminos de Dios. Y por eso ustedes y yo estamos aquí, porque queremos entender los caminos de Dios y queremos aprender ¿a qué? A gozarnos en las circunstancias, aunque éstas sean adversas. ¿Por qué hay tristeza? Por la adversidad. Mi hijo está en las drogas, mi cónyuge no cambia, las cosas no me salen bien en el trabajo, me despidieron. Mil razones por las cuales yo puedo estar en tristeza. Y aquí el apóstol Santiago nos está diciendo: ustedes deben tener sumo gozo aunque tu viejo no cambie, aunque tus hijos no cambien, aunque en tu empleo no tengas todavía lo que necesitas, aunque todavía no venga la respuesta de Dios y estás urgido porque Dios te dé una respuesta al problema que tienes. ¿Cómo pues podemos tener ese gozo? Todo empieza con una relación con Dios, con el Espíritu Santo, porque claramente Gálatas nos dice que el fruto del Espíritu es amor y luego dice gozo. Gozo tiene que ver con una relación con Dios, con estar buscando la dirección de Dios. Y el gozo viene no solamente por la relación con Él, sino también por entender cómo debo de sobrellevar las pruebas. Y se va a sorprender de algo, se va a sorprender mucho de quién provoca las pruebas. Y tengo que aclarar, hay dos tipos de pruebas. Pero se va a sorprender bastante cuando nos demos cuenta que podemos tener gozo y quien provoca algunas pruebas. Ahora bien, el gozo no significa que yo en la prueba no llore o no esté triste por un momento. Escuche esto. Jesús tenía un gozo permanente, pero cuando murió Lázaro, dice que Jesús lloró. El texto más corto de toda la Biblia, ¿verdad? Jesús lloró. Ahí, aunque Jesús lloró, el gozo no se le fue. Porque repito, el gozo no es alegría, el gozo permanece ahí. Puede haber un momento de tristeza. Escuche esto, el gozo que nos está hablando el apóstol Santiago es algo que es permanente. Es decir, Jesús lloró unos minutos y después estaba gozoso nuevamente. En otras palabras, la tristeza no le invadió de continuo. Entonces lo que está diciendo es que alguien puede tener una prueba, puedes llorar en la prueba, puedes estar triste un momento, un tiempecito y después otra vez con gozo. Pero hay quienes pareciera que se estancan en la prueba, se estancan en la dificultad y viven en una tristeza continua. Hoy es el día
para ti. Si tú has pasado tiempo en tristeza, hoy es el tiempo de que salgas de esa tristeza, porque hoy Dios te va a decir por qué debes vivir en gozo. Aunque haya pasado o haya sucedido algo que te incomodó o te está incomodando, no importa, vas a salir y vas a vivir y aprender a vivir gozoso. Entonces, repito, en una prueba puedo llorar, sí. ¿Se me fue el gozo? No. Hay un momento de tristeza. Lo mismo sucedió con una mujer llamada Tabita. En el libro de los Hechos dice que murió y llegó el apóstol Pedro y dice que los hermanos estaban llorando. Ya después Dios lo usó al apóstol Pedro para resucitar a Tabita. Y los primeros cristianos eran gozosos. Pero repito, el gozo no significa que haya ausencia de llanto o tristeza momentánea. ¿Sí me estoy dando a entender? Gracias por ese amén. Entonces, para poder tener gozos en medio de las pruebas, necesitamos lo siguiente. Mire lo que dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, observe lo siguiente. Observe lo siguiente. Estamos en el mismo texto de la prueba, no ha cambiado. No ha cambiado. Estamos hablando de la prueba y aquí pareciera otro tema diferente y pareciera que está diciendo, ahora les voy a hablar de sabiduría. No, lo que está diciendo el apóstol Santiago es, necesitas sabiduría en el momento de la prueba. Es lo que está diciendo. Sabiduría. ¿Y cómo puedo definir la sabiduría en tiempo de prueba? Muy bien, aquí empieza la revelación, ¿verdad? Tengo que ver las cosas como Dios las ve. Si alguien puede anotar eso, estaría extraordinario, porque creo que eso le puede bendecir bastante. Tengo que ver las cosas como Dios las ve. Un ejemplo que todos conocen aquí en México: el vaso medio lleno o medio vacío. En otras palabras, son dos puntos de vista diferentes. Es el mismo vaso, la misma agua, la misma cantidad, pero solamente que alguien dice yo lo veo medio vacío y la otra persona que dice yo lo veo medio lleno. Son dos puntos de vista totalmente diferentes. Ok, ese es el primer punto que Dios quiere que entiendas, que Él quiere que tú veas el vaso como Él lo ve. ¿Qué sucede cuando viene una prueba? La prueba tú la ves desde tu punto de vista y lo primero que Dios te dice es, quiero que cambies tu forma de ver tu problema. ¿Quieres ser sabio? Tienes que aprender a ver como Dios ve. Porque si no vemos como Él ve, entonces nos podemos amargar incluso contra Él. Incluso decir, ¿dónde están tus promesas? ¿Dónde está lo que tú dijiste? Tú me dijiste que me ibas a ayudar y ¿por qué no me ayudas? Empiezan los reclamos cuando Dios tiene propósitos que hoy va a descubrir para que puedas caminar con gozo. Amén. Ok. Dice Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Y luego dice, hablando de la fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice que el deseo de Dios es que tu fe en la prueba sea hallada en alabanza. En otras palabras, cuando Jesús regrese o cuando tú llegues al cielo, el deseo de Dios es decir, qué bien lo hiciste. Wow, me gocé cuando decidiste creer las cosas como yo te las dije. Wow, me dio mucho gusto ver cómo saliste adelante e hiciste proezas. ¿Qué está diciendo Dios? Mi intención de darles una prueba no es reprobar su fe.
sino que sean aprobados en su fe. Y ese es el primer punto por el cual Dios nos prueba, porque Él quiere que nuestra fe sea hallada en alabanza. En otras palabras, Él desea que nuestra fe crezca de tal forma que agrademos a Dios. De hecho, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, podemos ver en este texto, en este versículo 7 de 1 de Pedro, podemos ver que la intención de Dios, número uno, de permitir que vengan situaciones difíciles a nuestra vida, es para que nuestra fe sea probada. Dios quiere probar nuestra fe, aprobar nuestra fe. No solamente la quiere probar para aprobarla, no para señalarnos y decir, ya ves, no tienes fe, te dije, tú no sirves de cristiano. No. Dios no va a hacer eso. Dios quiere trabajar en nuestra fe. Entonces, cada vez que hay una situación difícil, es porque Dios está trabajando en nuestra fe. Dios está trabajando en tu fe. Sin duda. Ahora, existen dos tipos de prueba. Uno, cuando Dios mismo toma la iniciativa para permitir y provocar que llegue un problema a tu vida, una circunstancia difícil. Y dos, somos probados cuando de nuestra propia naturaleza pecaminosa deseamos algo que está mal y entonces o deseamos algo malo o deseamos proceder de una forma equivocada. Por ejemplo, estoy construyendo mi casa, voy a Tonalá a la oficina y deme 2,000 pesos y yo le arreglo su problema. Y si no, no va a poder construir. Entonces me veo tentado a darle 2,000 pesos para que yo pueda construir mi casa. Esa es mi tentación de mi propia naturaleza. Sin embargo, hay otro tipo de prueba que viene cuando Dios quiere trabajar en nuestra fe. En ambas, Dios trabaja con nuestra fe, pero Dios quiere que veamos algo muy importante. Mire esta historia del pueblo de Israel en el desierto. Deuteronomio 8, del 2 al 4. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Y luego dice, ¿para qué? Eso es lo que no nos gusta. Dice que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo por el desierto. ¿Para qué? Para afligirlo. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Muy bien. Dice que sacó al pueblo para afligirlo. Y después dice el motivo, para probar ¿qué? Su corazón, para ver qué había en él. Pregunta es, ¿Dios no sabía qué había en el corazón de ellos? Sí sabía. Cuando Dios provocó y los afligió con pruebas, fue para que ellos se dieran cuenta lo que había en su corazón. En otras palabras, cuando hay un problema muy serio, Dios lo único que te quiere decir es, quiero que veas qué hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Una de las primeras cosas que hacen las personas cuando ocurre algo muy malo es autoexaminarse.
¿Qué he hecho? Hice esto, hice lo otro. ¿Será por esto? Empezamos a buscar causas. Entonces, ya ahí vemos algo bueno. Empezamos a examinar nuestra vida para ponernos a cuentas con Dios. Pero ese no es el propósito principal por el cual, en este caso, Él afligió al pueblo de Israel. Dice que les hizo tener hambre. En otras palabras, primero permitió que escaseara la comida. No era cualquier cosa la prueba que Dios había puesto en ellos. Imagínense 2 millones, más de 2 millones de personas, niños, jóvenes, adultos, viejitos, todos por el desierto. Empieza a escasear la comida. ¿Usted qué empieza a pensar? ¿Y aquí de dónde vamos a agarrar comida? Aquí no hay comida. Se nos está acabando la comida. Y empezaron ¿qué? A renegar. ¿Contra quién? Contra Moisés y contra Dios. Nos sacaste para matarnos en el desierto. ¿Qué es lo que Dios quería que vieran ellos en su corazón? Que no tenían fe a la promesa que Dios les había hecho de que los iba a llevar a la tierra prometida. Si Dios les había dicho y les había prometido que los iba a llevar a la tierra prometida, entonces Dios estaba de por medio la palabra de Dios. Y en el momento en que ellos comienzan a renegar de Dios, en medio de la prueba, lo único que Dios les está diciendo: ustedes no creen. No creen de verdad lo que les he dicho. Es lo que les estaba diciendo. Una característica de que no creemos las promesas de Dios es cuando empezamos a renegar en medio de nuestras pruebas. Cuando estás entrando en una aflicción, en un problema, y tú dices: yo ni provoqué esto. ¿Por qué estos tantos problemas? ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hija así? ¿Por qué mi marido así? ¿Por qué mis finanzas están así? Y comenzamos a renegar. Entonces no creemos que mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿No es cierto que creemos? Entonces lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel era descubrir su corazón. Entonces, una meta que Dios tiene a la hora de que Él provoca que tengas un problema, algo que tú no provocaste, porque el pueblo de Israel no provocó. Ellos iban caminando creyendo. Ellos creían que iban a la tierra prometida y creían: Dios va a cumplir y nos va a meter a la tierra prometida. Pero a la primera prueba renegaron de Dios. Entonces Dios les dijo: yo los voy a meter a la tierra prometida si ustedes tienen fe. Pero lo único que quiero que vean es que no están teniendo fe, porque están renegando. El renegar en las pruebas solamente está diciendo Dios: quiero fortalecer tu fe. No es que Dios diga: no tienes fe, estás reprobado, ya no la hiciste, ya ni cristiano eres. No, lo que Dios está diciendo es: quiero que veas lo que hay en tu corazón. Quiero que veas que quiero que tu fe sea aprobada. Quiero llevarte a otro nivel. Quiero ayudarte a que alcances la promesa de que tu familia va a ser salva. Cree en el Señor Jesucristo y será salva tú y tu familia. Ok, pero tú ves que no se componen las cosas. Entonces Dios dice: yo quiero fortalecer tu fe para que toda tu familia llegue a la eternidad con Cristo. Así que cuando estaban renegando, Dios hace llover o caer del cielo el maná. La palabra maná en hebreo es: ¿qué es esto? Y así se quedó: maná, maná, ¿qué es esto? Era una cosa menudita que recogían y la podían hacer pan. Y Dios hizo caer pan del cielo. Posteriormente, ellos siguen adelante y Dios dice: los voy a volver a probar para que se den cuenta que aunque vieron caer, vieron un gran milagro, siguen dudando de mí. Dios ya sabía lo que había en el corazón de ellos. Entonces, ¿qué hizo Dios enseguida? Eso usted lo puede ver en ese capítulo. Y más adelante
podemos ver, en el capítulo 17 podemos ver que Dios no les da agua. Se les empieza a acabar el agua que tienen. ¿Y qué cree que empiezan a hacer? ¿Cuál tierra prometida? ¿Nos quieres hacer caer aquí? Empezaron a renegar de Dios, empezaron a hablar mal de Dios, empezaron a ver mal a Dios. ¿Sabes tú que consciente o inconscientemente muchos de nosotros, cuando estamos pasando la prueba, empezamos a dudar incluso de Dios? ¿Sí existirá? ¿Será verdad lo que me dijeron? ¿Será verdad lo que dice la Biblia? Muchos llegan incluso a dudar de Dios cuando están en la prueba. ¿A quién le ha pasado? Y quiere levantar la mano. Unos le hacen así. Y otros le hacen así. La verdad sí, pastor. Y lo único que Dios te está diciendo es: quiero fortalecer tu fe. Quiero que tu fe crezca. Para eso es la prueba. Para que tu fe crezca. Una de las características cuando estás en prueba y que el problema te abruma mucho es que no puedes ver más cosas que hace Dios a tu favor. Porque tú lo único que quieres es que te quites tu problema. Y como Dios no te quita tu problema luego, no puedes ver todas las demás cosas que Dios hace. Así le ocurrió al pueblo de Israel. Dice que sus vestidos, que no es como que tuvieran muchos. En aquel tiempo tener un cambio de ropa era muy costoso. Solamente los muy ricos tenían 2 o 3 cambios. La gente común tenía solamente un cambio. Entonces lo que dijo Dios, le dijo: tu ropa que tú vestiste por 40 años no se te desgastó. Tus zapatos no se te acabaron. Tus pies no se te hincharon. O sea, Dios siguió haciendo un montón de milagros, siguió haciendo un montón de cosas, pero no les quitaba la aflicción. Y entonces ellos estaban centrados en la aflicción, en el medio vaso vacío, mientras Dios les decía: hey, yo estoy haciendo más cosas a tu favor, ¿por qué no las ves? ¿Le ha pasado a usted que cuando está en su problema lo único que quiere es que el problema se quite y dejamos de ver muchas cosas que Dios está haciendo a nuestro alrededor? Es una característica cuando estamos en prueba. Solamente miramos la prueba y no miramos todo lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. El desierto, la prueba, no les permitió ver correctamente sus circunstancias. Volvamos a la sabiduría si queremos experimentar gozo. Debo ver las pruebas como Dios las ve, pero Dios quería saber lo que realmente había en el corazón de los israelitas. No, él ya sabía que había problemas de incredulidad. Mire lo que dice Hebreos 3:19. Dice: y vemos que no pudieron entrar a la tierra prometida a causa de incredulidad. El tema que Dios estaba tratando por medio de las pruebas a ellos era la incredulidad. Y yo le digo algo: Dios hace lo mismo hoy en día. Dios va a permitir que entres en prueba porque quiere ver y quiere decirte: mira cuánta incredulidad hay y quiero que salgas de eso. Repito, Dios no quiere reprobarte y decir no tienes fe. Lo que Dios quiere es transicionarte para que tu fe se fortalezca. Porque es necesario, hermanos, perseverar en la fe hasta el fin para yo poder entrar a la eternidad con Cristo. Porque si alguien dice yo creo, pero a los 6 meses o al año se aparta de la iglesia, apartarse de la iglesia es una evidencia casi contundente de que no creyó y que va a terminar en el infierno. La persona que cree va a perseverar, dice el apóstol Pablo, hasta el final en la fe. Y eso quiere decir que Dios está muy interesado en que tu fe sea fuerte y genuina para que entres a la eternidad con Él. No solamente por causa
de las promesas. No solamente por ello. Cuando está usted siendo probado, ¿reniega de Dios? ¿Dudas de Él? ¿Estás triste continuamente en tu dificultad? ¿Dejas de orar? ¿Te sientes inseguro acercarte a Dios? ¿Ya no deseas venir a la iglesia? Son pruebas como para un test que usted se haga a usted mismo. Repito, no es que Dios te quiera reprobar. Dios no desea reprobarnos, solamente que seamos capaces de ver lo que hay verdaderamente dentro de nosotros. Es todo lo que Dios quiere, porque Él quiere que lleguemos a la eternidad. El que perseverare en la fe hasta el fin, este será salvo. Dios está más interesado en la eternidad que en tu problema, es más. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Me encantó este ejemplo, porque realmente yo creo que todos ejemplificamos muy bien a este hombre. Mire, Lucas 22, 31 a 34. Vamos a ver cuando Pedro es probado. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mire lo que ha atrevido Pedro. Pero Pedro tenía un fundamento para decir eso, ¿eh? Pedro tenía un fundamento. Él dijo: no, hombre, yo he visto paralíticos caminar, he visto ciegos ver, sordos oír, he visto, estuve en la transfiguración ahí cuando se apareció Elías y Moisés con Jesús. O sea, Pedro había tenido experiencias tan poderosas que él no titubeó en decir: yo no. En otras palabras, no importa cuántas experiencias poderosas espirituales hayas tenido, y me incluyo yo, y lo digo por lo que acabamos de pasar como familia. No importa cuántas cosas poderosas y cuánto Dios te haya usado para hacer milagros, no importa. Dios nos va a seguir probando por lo siguiente. Luego Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué permitió Dios con Pedro? Que fuese ¿qué? Tentado, probado. ¿Quería Dios destruir a Pedro? Eso es muy importante. Muy importante. Nunca, nunca, nunca la intención de Dios es destruirte. Nunca. Y es aquí donde, restauración familiar, Tonalá, o crecemos o crecemos. Porque hay cristianos que piensan que todo les tiene que ir bien, que nada malo les va a ocurrir. Pero aquí claramente dice Dios que Él va a permitir y Él va a provocar situaciones difíciles en nuestra vida, que nosotros las vemos malas, y Él dice: no, yo las veo como una oportunidad para que llegues a la eternidad conmigo. ¿Cómo ves tu aflicción? ¿Mala o como una oportunidad para que Dios fortalezca tu fe y te lleve a la eternidad con Él? ¿Está cambiando nuestra forma de ver la prueba? ¿Está cambiando?
Dios solo quería mostrarle la realidad de la fe de Pedro en su corazón. Jesús 3 veces antes de ser crucificado, antes de esa noche, 3 veces les dijo que iba a resucitar. ¿Por qué Pedro no pudo creer eso? Ni los apóstoles. Ninguno de ellos creyó eso. ¿Por qué no podían creer? Porque aunque Jesús les dijo eso, hubo dos factores por los cuales ellos no creyeron. Porque desde niños a ellos se les enseñó que el Mesías iba a ser un gobernante, un político fuerte, poderoso, que iba a echar a Roma fuera de su país y que él iba a gobernar para siempre. Y que Israel iba a ser un país soberano, no conquistado. Desde niño le enseñaron eso en su juventud, en su vida de adulta, todo por muchos años, casi toda la vida, a excepción de los 2 o 3 últimos años de Pedro, se le enseñó eso. Y de repente Jesús dice: voy a resucitar. ¿Cómo vas a resucitar si tú ni vas a morir? Pedro no creía que Jesús fuera a ser crucificado, pues no lo creía por el trasfondo. Entonces, cuando Jesús les dijo que iba a morir, ellos no lo creyeron, ni menos cuando iba a resucitar. Por eso, cuando arrestan a Jesús para ser crucificado, y cuando Pedro ve a Jesucristo, a Jesús crucificado, él que dijo: aquí se acabó todo, ya me voy. Pues sí, vi al cojo caminar, al ciego ver, pero pues este no era el Cristo. Le estoy diciendo lo que él, muy probablemente, yo creo que él pensó en su corazón: él no era el Mesías. El Mesías no puede estar muerto. El Mesías tiene que estar vivo y reinando. Y él no está reinando ni está vivo. ¿Qué hizo? Se fue. Lo único que Dios estaba haciendo con los apóstoles es demostrándoles que su fe no estaba perfeccionada. En otras palabras, cuando Dios te prueba, no es porque no tengas fe, no es porque Dios te esté reprobando en tu fe, es porque tu fe necesita ser perfeccionada. Nuestra fe necesita ser perfeccionada. Dios no te aflige con diversas pruebas para reprobarte. Te aflige con diversas pruebas porque quiere fortalecer y perfeccionar tu fe. Den un aplauso a Jesús, pues, aunque sea. Número 2. Dios nos aflige con diversas pruebas porque quiere formarnos a la imagen de su Hijo. Y voy a tomar un ejemplo que a muchos cristianos no les gusta leer, pero que ahí está. ¿Le parece? Segunda de Corintios 11, del 23 al 27, vamos a ver la vida del apóstol Pablo. ¿Le parece? Muy bien. Dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante. Fíjese todo lo que pasó el apóstol Pablo: en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de... ¿Ya para qué le sigo, pues? Pero ese hombre estaba gozoso. ¿Cómo le hacía? Una, porque cuando Cristo se encuentra con él, dice, y le dice, porque le dijo a Ananías, Ananías, el discípulo que recibió al apóstol
Pablo, ¿verdad? Que en ese momento era Saulo, dijo, porque este es necesario que sufra mucho por mí. Esos son textos que a los cristianos de hoy no les gusta, porque no nos gusta sufrir. Levante la mano que le gusta sufrir. No, pues ni a mí. ¿Pero qué cree? ¿Pero qué cree? Es necesario sufrir. ¿Verdad que ya un amén por acá nomás? Un amén. Pero es necesario sufrir. Sin sufrimiento no se ensancha la fe ni se llega al cielo. En otras palabras, ¿se puede sufrir? Sí, pero el sufrimiento tampoco es para siempre. ¿Sufres unos momentos? Sí, pero el gozo no te va a dejar, porque tú entiendes que Dios está provocando estas pruebas, porque está ensanchando tu fe, porque te está diciendo, necesito que llegues a la eternidad. Mire, si usted lee Santiago, el capítulo 1 y el capítulo 1 de la carta de Pedro, los dos dicen que tienen que pasar en diversas pruebas, y los dos nos están diciendo que es para que podamos llegar a la eternidad con Cristo. En otras palabras, Dios está interesado en las pruebas porque necesita fortalecer nuestra fe. ¿Para qué? Para hacerte más fuerte. Tu fe va a estar más fuerte, más fuerte, más fuerte. Dios no crea problemas para matarte. Dios no quiere matarte. Dios quiere fortalecer tu fe. Mire, ayer o antier, iba por mi hija y me empecé a acordar de mi esposa, porque puse un canto que no me gustaba poner y yo entendía que no, que pues no del todo estaba al 100, ¿verdad? Y había un canto que tiene que ver con la eternidad que ella cantaba antes de partir, y yo no lo podía escuchar porque inmediatamente empezaba a llorar. Y ese día dije, aquí está, y lo puse, y sí, lloré, no sé, 15 minutos sin parar, iba manejando. Cuando llegué, mi hija me dijo, ¿qué tienes, papi? Porque habían llorado como 15 minutos. Hermanos, pero el llorar 15 minutos no me hizo estar triste hasta el día de hoy. Fueron 15 minutos de llorar, sacar mi dolor, sacar mi tristeza, 15 minutos. Y después de eso, mi día normal. El problema es cuando te mantienes en tristeza. ¿Sabe? Y lo platiqué unas semanas atrás, que estaba orando por la mañana y empecé a sentir un gozo en pensar cómo va a ser el día que la vuelva a ver. Y sentí gozo, alegría, porque sé que la voy a volver a ver. Hermanos, el gozo radica principalmente en la eternidad. Si tú quieres felicidad solamente aquí en la tierra, puedes quedarte triste todo tu peregrinaje aquí. Pero si tú y yo aprendemos a mirar la eternidad, ahí está el verdadero gozo. Por eso los primeros cristianos los podían matar a filo de espada y ellos seguían gozosos, porque sabían cuál era el fin de todo. Un problema muy serio que veo es que la mayoría, especialmente los jóvenes, yo también así era, no pasa nada, es que si caminan la vida como si fueran a vivir para siempre. Iba a decir una broma, y comen chucherías como si fueran a vivir para siempre. Mejor dice para acá.
Ese es el problema. Cuanto más te des cuenta que estamos de pasada, es mejor. Algo que me ha ayudado mucho en estos últimos tiempos es decir, Dios, no estoy lejos de estar ya con mi esposa. Tengo 56. Así me dieras 15, 20, 25 más. No me falta mucho. Es poco. Cuando ya has vivido unos años te das cuenta que la vida se pasa demasiado rápido y cuando menos esperas, se acabó. Por eso, cuando entres en prueba familiar, y voy a ser concreto, cuando tengas un problema con tu cónyuge, con tu hijo, con un hermano de la iglesia, fíjense lo que les voy a decir. Cuando tú aprendes a ver la muerte de cerca y piensas más en la eternidad, te das cuenta que es demasiado tonto y absurdo estar enojado con un familiar tuyo. Es demasiado absurdo, fuera de lugar. Cuanto más ves que se acerca la muerte a tu vida, te das cuenta qué tan absurdo y tonto es estar enojado con alguien, no importa lo que te hayan hecho. ¿Por qué estar enojado con alguien? ¿Por qué? ¿Para qué? Perdona, perdona de todo corazón. No seas tan sentido. Si está su pareja, dígale, ya mami, deja de ser tan sentida, mi niña. O la mamá diga a la niña, ¿verdad? Ya mi niña deja de ser tan sentidita. Miren los hijos. Ya los hijos dejen de estar enojados con sus padres. Es que no me da lo que necesito. Es que mi mamá es así. Es que mi papá es así. Por favor. Por favor. Te voy a decir como le dije a alguien, ya bájale 2 rayitas. Tenía que salir en la prédica, perdón. Ya, de verdad, a alguien le dije. Y aquí algunos estaban ahí. Y le dije, hermana, bájale 2 rayitas, ya, no es para tanto. Los problemas que a veces ves como problemas o circunstancias de por qué te hirieron, por qué te dañaron, son menores. Bájale 2 y si puedes 3. Déjale agua así para disimular un poquito. Dígale que está usted, ya bájale 2 rayitas. Ay, común entre mujeres. Ay, es que no me cae bien. ¿Cómo es ella? Ay, a mí no me gusta cómo es ella. Ay, es que ella es así. Ay, es que a mí no me gusta. Espérate. Ya bájenle algunas, no todas. Niñas, jovencitas, ya bájenle 3 rayitas a eso. Ama y acepta a las personas como son. A todos. Los jóvenes, nomás que tú lo tomaste personal. Es que no me dejaste terminar. Diga conmigo, Dios es bien sabio. Dios es tan sabio que no lo voy a poner como al apóstol Pablo, pues. Va a decir, no, entonces ya para qué me hice cristiano. Ir al apóstol Pablo en naufragios y luego lo azotaron un montón de veces y luego lo apedrearon y luego, no, yo para qué me hago cristiano. Quizás alguno pensó eso, ¿verdad? Pero Dios es tan sabio que Dios no va a permitir que te apedreen, que te den unos latigazos. Es muy probable que no. ¿Por qué? Mire lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana.
pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados o tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis ¿qué? Soportar. O sea, Dios dice, no hombre, si a este le aviento la del apóstol Pablo, después al día siguiente ya corre con una que le dé. Si al apóstol Pablo le di 50, con una que le dé, corre. Mejor le voy a dar una media nomás, así chiquita, y ya. Y Dios te va a ir dando conforme a tu capacidad. En otras palabras, el problema que tú tienes y que Dios permitió que tú tengas, tiene que ver de acuerdo a la capacidad que tú la puedas pasar. O sea, Dios está diciendo, quiero que pases, quiero que tu fe sea aprobada. Yo quiero que tu fe sea aprobada. Dios no busca desaprobarte. Dice Dios, yo quiero aprobarte. Por eso nos va a afligir. Nadie dice nada. Alguien diga, gloria a Dios, gozoso, diga Dios, Señor, aleluya. Dios, sí, voy a estar mejor en mi fe. Voy a llegar a la eternidad. Oh, Dios, mi fe va a ser fortalecida. Y le bajamos 2 rayitas. Ay, 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 ay. Y realmente me enfoqué solamente en el tipo de prueba que Dios mismo provoca. Pero quiero cerrar con el segundo tipo de prueba que tenemos, y esto es conforme a la tentación que puede venir de nuestro interior. La prueba de Dios viene de afuera hacia adentro, y nosotros somos probados también de adentro hacia afuera, pero eso ya es de nuestra naturaleza pecaminosa. Recuerdo que yo tenía una camioneta que me habían vendido. Recuerdo perfectamente la cantidad, 27,000 pesos, hace muchos años. Y a mí me habían dado una ofrenda de aquí y de allá y junté 27,300 pesos. Y recuerdo que era una camioneta que había sido legalizada y no tenía las placas todavía, pero yo inexperto no sabía que no podía conducirla. Y me fui a Tonalá. En aquel entonces había muchos de vialidad en Tonalá en todo tiempo, hoy ya no se ven tanto. Y subí en aquella área. Inmediatamente, en cuanto subí, uno de vialidad me para y me dice, ¿qué no sabes que no puedes traer la camioneta sin placa? Le dije, no sabía, es que como tiene el papel pegado, yo creo que sí podía traerla, que ya indica que está legalizada. Me dijo, pues no. ¿Cómo ves? Le dije, no, pues yo bien. No es cierto, no le dije eso. Pero dije, bueno, empecé a entender lo que me estaba diciendo mi hijo. Se agarra así, ya sabe que están como walkie-talkie, ¿verdad? Que no sé qué. Dice, ya le hablé a la grúa. Y sí sabe cuánto le va a costar sacar la camioneta. Por lo menos le va a costar 1,500 pesos. ¿Cómo ve usted? Y yo, la única cantidad que tenía aquí eran los 300 pesos restantes de los 27,300 que traía, porque había pagado la camioneta. Y le hacía así, no es cierto. Estaba tentado, estaba siendo probado. Y de mi interior decía, ¿qué hago? Le dije, mira, dame, porque aprendí que tenía que apelar a la autoridad. Le dije, mira, yo no sabía eso. Dame una oportunidad, me la llevo y arreglo eso, no pasa nada. Pero dame chance, ¿no? Dame chance. O sea, tienes que tratar con la autoridad. Josué sabe bien de eso. Y total que se va, así como enojado. Y ya regresa. Me dice, ya viene la grúa. Y abrí la puerta. Adelante, se la puede llevar, no pasa nada.
y me ve así, como diciendo, cada quien le puso la palabra que quiso. Me dice, súbete, pero si te vuelvo a ver con la camioneta te la quito. Que la agarro y me voy a mi casa. ¿Sabe por qué? Somos probados. Me pasó en mi casa. Había un pozo de agua ahí. Y un hermano de Salatitán me dijo, pastor, dice, tiene pozo y no va a pagar agua. Todos sabemos que los pozos son ilegales. No puedes tener pozos. El gobierno no te permite tener pozos. Esos son regulados por el CIAPA. Y si tú tienes uno, tienes que cancelarlo. Entonces dije, ay hermano, me tentó. Dije, no me tentó. Dije, la verdad es que sí somos tentados en algunas cosas y otras no. Esa es la verdad y la realidad. Dos formas, dos formas de ser probados. La que Dios decide afligirnos para ser probados y que aprendamos a vivir en gozo, no en tristeza. Y número dos, en la que somos probados por nuestra propia naturaleza pecaminosa. ¿Oramos? Padre, hoy hemos entendido hoy hemos entendido que tú nos pruebas, pero hemos entendido que las pruebas no son para destruirnos, sino para fortalecernos, para poder llegar a la eternidad contigo. Señor Jesús dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Señor, las pruebas son para nuestra bien. Las pruebas son para fortalecernos y las pruebas son para bendecirnos. Y Espíritu Santo, enséñanos a ver como tú ves nuestros problemas y no como nosotros los vemos. Señor, ayúdanos y fortalécenos. Espíritu Santo, tú eres nuestra fortaleza y no nos vas a dar más de lo que no podamos soportar, dice tu palabra. Tú nos das conforme a la medida, como un padre que sabe lo que su hijo necesita para crecer y llegar a la eternidad. Gracias, Padre Celestial, por probarnos. Admitimos que en el momento no nos gusta, pero hoy hemos aprendido que podemos confiar en ti y que sabemos que no nos vas a destruir, sino todo lo contrario, nos vas a fortalecer y quieres que veamos lo que realmente hay en nosotros y que aprendamos a confiar plena y completamente en ti, como tú quieres. Tú quieres que aprendamos a vivir con una fe fortalecida para que no terminemos en un infierno, sino en una eternidad contigo. Porque lo único que detiene la eternidad es la incredulidad. Y es lo que tú quieres arrancar de nuestras vidas. Confiar en ti, Señor. Gracias, papá, por tu palabra. Amén.